Los saludamos deseando que Dios les bendiga. Vamos a tratar la continuación en nuestro repaso de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 2, versículos 11 y 12, que dicen: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a iniciar viendo la primera expresión de este texto, así como. Esta es una expresión que une y que compara dos ideas. Recordemos, en la lección anterior vimos cómo el apóstol Pablo habló de su deber económico, de su trabajo secular, y ahora compara ese trabajo porque en la misma forma como dedicó esfuerzo y tiempo para ese trabajo, él también ahora dedicaba tiempo para el cuidado espiritual de la iglesia. Y en esto se enfoca este texto, en el cuidado espiritual de la iglesia, el cual él desempeñaba mediante la exhortación, la consolación y el encargo de algunos aspectos especiales que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces son dos ideas que el apóstol Pablo compara. Primero, el deber económico, que ya lo vimos, consiste en el trabajo diario, y ese trabajo nos da los recursos para el alimento, para la ropa, para las medicinas o cosas necesarias como un lugar donde vivir, etcétera. Y el cuidado de esos bienes es parte de ese deber económico. No solo es recibir bienes, sino cuidarlos. Y aquí entra desde la limpieza de nuestro hogar, desde dar mantenimiento. Y también en el deber económico está el ofrendar, como ya lo vimos también, y el compartir con el que padece necesidad. Y este deber económico tiene sustento bíblico, como lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y la Biblia dice para que lo labrara y lo guardara. Este es el deber económico, es un deber dado por Dios, no tiene nada que ver con avaricia, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también hay otro deber, que es el deber del cuidado espiritual. Este cuidado consiste en velar para que nosotros y los nuestros alcancemos el propósito de Dios que Él tiene para ellos y para nosotros. Entonces es un deber también, por esto el apóstol Pablo escribe estas palabras: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces tenemos dos deberes dados por Dios para nuestra casa, para nuestro hogar. Esta es la expresión que usa el apóstol Pablo cuando dice como el padre a sus hijos. Está usando una expresión, un símil, una comparación de cómo es y cómo debe ser el cuidado familiar. Así que en casa tenemos dos tipos de deberes dados por Dios principalmente: el económico y el del cuidado espiritual, que es en el que nos vamos a enfocar en esta ocasión. ¿Cómo podemos o cómo debemos ejercer el cuidado espiritual en casa? Debemos poner atención en esa pequeña expresión porque nos ayuda a entender cómo se ejerce el deber del cuidado espiritual. Así como el deber económico, también así se lleva a cabo el deber del cuidado espiritual de nuestra familia. Por ejemplo, el deber económico se realiza diariamente. Todos los días salimos a trabajar, y si nuestra jornada de trabajo es de 6 días o de 5 días, los otros días también, los días que descansamos, también hacemos la limpieza de los bienes que Dios nos ha dado, damos mantenimiento, etcétera. Así también el cuidado espiritual es una labor diaria. No podemos descuidarnos, es algo que no debemos dejar sin hacer un solo día.
Así como en las actividades económicas se requiere tiempo y esfuerzo, también en el deber espiritual, en el deber del cuidado espiritual, se dedica tiempo y se debe dedicar esfuerzo. El apóstol Pablo, lo vimos en la lección anterior, usaba la expresión de noche y de día trabajábamos. Y también decía que trabajaban con fatiga, hablando del esfuerzo que tenía que poner en este cuidado. También en nuestras actividades económicas se requiere una preparación continua. Conforme nosotros trabajamos, vamos tomando experiencia, vamos especializándonos en una labor y esto nos permite mejorar esa labor. Bueno, también en el cuidado espiritual se requiere una preparación continua. Debemos practicar el cuidado espiritual, mejorarlo, no quedarnos en donde estamos hoy, sino que es algo que debemos mejorar. Si hasta hoy hemos atendido a nuestra familia, debemos mejorar ese cuidado espiritual. Dice la palabra de Dios sobre la mujer virtuosa: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Aquí también vamos a ver que el cuidado espiritual se lleva principalmente por medio de la oración y lo que la Biblia llama por el ministerio de la palabra. Lo que hablamos es importante y cómo hablamos es también muy importante. Esto lo debemos entender porque el texto base que estamos leyendo tiene un enfoque no necesariamente en lo que hablamos, sino en cómo hablamos. Fíjense que la forma de hablar, el tono de voz que usamos, ya transmite un mensaje. Puede transmitir rechazo o aceptación. Puede transmitir exigencia o puede transmitir apoyo. Puede transmitir soberbia o puede transmitir humildad. Independientemente de las palabras que usamos, la forma de hablar ya transmite un mensaje a los que están con nosotros y que debemos de cuidar. Y el apóstol Pablo pone un énfasis en cómo nosotros debemos de hablar y cómo él habló a la iglesia. Por eso dice en el texto base, leíamos que como el Padre a sus hijos, dice: os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La exhortación, la consolación y el encargo son tres formas de hablar que son necesarias para el cuidado espiritual. Así que vamos a ver cada uno de estas tres formas de hablar. Exhortar. Esta palabra, la exhortación, se refiere a una forma de hablar con humildad. Es cuando se hacen solicitudes con amabilidad. La definición del diccionario Strong nos habla de un ruego. Una exhortación es un ruego. Es una forma humilde de solicitar algo. Pero también es una forma de hablar que inspira ánimo, aliento y fortaleza. Es la forma de hablar que encontramos que está en el cielo con las almas de aquellos que han muerto en Cristo. Es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 25, el Señor habló del rico y Lázaro. Lázaro era un hombre ignorado, era un hombre rechazado, era un hombre menospreciado. Pero el Señor dijo que cuando él muere y su alma es llevada al seno de Abraham, él usó la misma palabra que se traduce como exhortación. Y dice en la narración del Señor Jesús que Lázaro era consolado, pero la palabra original es la misma de exhortación. Así que en el cielo, porque ya no está el seno de Abraham, ya está el paraíso, pero allá, ¿cómo es la forma de hablar? Es una forma de hablar como está descrita aquí, como con amabilidad, que es una forma de hablar que inspira ánimo, aliento, fortaleza. Si Lázaro era ignorado aquí en la tierra, en el cielo o en el seno de Abraham, como está esa
narración no era así, allá era considerado. Si aquí era menospreciado, allá no. Entonces, esta es la forma de hablar que encontramos nosotros que está en el cielo. Y es la forma de hablar que el Señor quiere que tengamos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestros ámbitos en los que nos movemos. El siguiente término que usó el apóstol Pablo es la consolación. Esta es una forma de hablar más personal. ¿Por qué es personal? Porque muestra empatía. Dice el diccionario que se muestra comprensión de lo que vive o de lo que enfrenta otra persona. Por lo tanto, cuando mostramos comprensión a lo que vive o enfrenta otra persona, eso trae armonía, trae compañerismo y se puede compartir la carga. Por eso la forma de hablar de la consolación alivia la carga. ¿Por qué? Porque se trata de comprender lo que cada quien vive. Y por lo tanto esta forma de hablar es útil para ayudar a otros a corregir el camino. No solo porque comprendemos lo que están viviendo, sino porque sabemos lo que deben hacer. Decíamos al principio que para cuidar espiritualmente tenemos que prepararnos y prepararnos en oración y en la palabra de Dios. Y esto nos permite que podamos ayudar a los que están tomando otro camino y cuidar del desarrollo espiritual de ellos. Esta es una forma de hablar que Dios quiere también que esté en nuestra familia, que podamos ser empáticos, que podamos comprender a las otras personas y no solo en nuestra familia, sino con nuestros amigos o aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. La tercera forma de hablar que usó el apóstol Pablo es el encargo. Dice el texto que leíamos: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El encargo es una forma muy seria de dar una instrucción. Esto es lo que dice el diccionario Strong. Incluso cuando se daba este tipo de encargos, se llamaban testigos. Era algo tan solemne o tan serio que se llamaban a testigos para dar esta instrucción, o incluso se ponía a Dios como testigo de que una persona daba a otra una instrucción muy seria. Esto no tiene nada que ver con el regaño y con las amenazas. La Biblia dice que dejemos las amenazas. También dice la Biblia que la gritería es una obra de la carne, la cual también debemos hacer morir. Pero sí hay encargos serios, hay encargos solemnes por la importancia en la vida que tienen esos encargos. Por eso cuando se habla de esta manera, se hace notar la importancia de la obediencia o las consecuencias de la desobediencia. Esto es como cuando los hijos están creciendo, se les dan instrucciones, a veces entre cónyuges tenemos que darnos esas instrucciones, esos encargos, pero por ejemplo cuando los hijos se van, lo que puede hacer un padre es decirle: yo te he dado las instrucciones, los consejos de Dios, y esto es tan importante que si tú lo sigues, tú vas a tener bendición en tu vida. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo cuando se despidió de la iglesia en Mileto, cuando el apóstol sabe que tiene ya poco tiempo y que ya no los volverá a ver. Dice la Biblia que él los reunió y les dijo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Veamos la solemnidad. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él ha cumplido con el deber del cuidado espiritual. Lo demás, lo que la iglesia hiciera después, ya era responsabilidad de la iglesia, porque él había cumplido con su deber. Dios quiere que nosotros cumplamos también con este deber. El cuidado espiritual de nuestra familia y de nuestros amigos cercanos es un deber dado por Dios. ¿Por qué es un deber? Porque de él, de ese cuidado, daremos cuenta ante Dios. Por esto él quiere que destinemos tiempo,
que nos preparemos, que mejoremos el cuidado espiritual, que cambiemos nuestra forma de hablar en nuestro entorno. Que no seamos como Caín, cuando Dios le preguntó a Caín sobre su hermano Abel y le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Un hombre que había causado mal a su hermano y había ignorado el deber del cuidado fraternal. Mejor seamos como el apóstol Pablo, que él cumplió con el deber del cuidado espiritual. Y cuando ese deber terminó, porque todo es temporal en esta tierra, él dijo, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Oremos para que el Señor nos permita cumplir con ese deber del cuidado espiritual mutuo en nuestra familia, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos filiales o nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor nos permita cumplir con este deber. Que Dios les bendiga. En las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres el Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis